En la sombría sala del trono, un hombre casi olvidado avanza lentamente hacia el rey. Cada paso que da resuena en los muros de piedra, rompiendo el silencio que envuelve la estancia. Olvidado por el mundo, marcado por la tragedia, hoy enfrenta el momento que podría rescatarlo del anonimato absoluto. En un giro del destino, una sola palabra del rey tiene el poder de restaurar su honor perdido o confirmar su desaparición en la bruma del tiempo. Pero antes de seguir con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. En los turbulentos días del reinado de Saúl, Israel era un caldero de tensión política y militar. Saúl, un rey imponente, pero a menudo atormentado por sus propias inseguridades, se enfrentaba a constantes desafíos, desde invasiones filisteas hasta disensiones internas que le obligaban a equilibrar los consejos del profeta Samuel con las exigencias de su pueblo. Dentro de este clima cargado, la familia real ocupaba un lugar central en la vida del reino. Jonatán, hijo de Saúl y heredero del trono, destacaba por su valentía y su lealtad inquebrantable. Su amistad con David, que comenzó en los campos de batalla, era más fuerte que el acero y prometía un futuro en el que ambos podrían unir a Israel bajo un liderazgo justo y fuerte. Esta relación era vista con esperanza, como un puente sobre las turbulentas aguas de la política israelita. Primero de Samuel 18:1. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y Jonatán le amó como a su propia alma. En este contexto nació Mefiboset, hijo de Jonatán. Su nacimiento fue un acontecimiento lleno de alegría y promesas. El pequeño príncipe fue recibido con regocijo, visto como un continuador de la línea de Saúl a través de Jonatán. Creció entre los muros del palacio, riendo y jugando bajo la mirada atenta de su padre y su famoso amigo, David, quienes veían en él no solo a un niño, sino el futuro de su alianza y amistad. Sin embargo, la tragedia se cernía sobre esta familia real. El destino golpeó con fuerza cuando Saúl y Jonatán cayeron juntos en la batalla en el monte Gilboa, un evento que desgarró el tejido mismo de Israel. Primero de Samuel 31:6. Y murió Saúl, y sus 3 hijos, y su escudero, y también todos sus hombres, aquel día juntos. En el caos que siguió a la noticia de su muerte, Mefiboset, entonces un niño de 5 años, sufrió un grave accidente. Mientras huía con su niñera, que intentaba desesperadamente ponerlo a salvo de quienes podrían querer eliminar a los herederos de Saúl, el pequeño cayó y se quedó permanentemente lisiado de ambos pies. Segundo de Samuel 4:4. Y su nodriza lo tomó y huyó, pero aconteció que al apresurarse a huir, cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Desplazado de la línea sucesoria y marcado por su discapacidad, Mefiboset fue llevado a Lodebar, un lugar alejado y olvidado, lejos de la corte. En Lodebar, el niño creció en un entorno de modestia y relativa paz, lejos de la grandeza que una vez prometió su linaje. Aquí, en el silencio de la olvidada Lodebar, Mefiboset aprendió a vivir con su discapacidad, cultivando una fortaleza interna que lo prepararía para los desafíos futuros en una vida que, a pesar de sus comienzos reales, tomaba un rumbo muy distinto al esperado. Lodebar, el lugar donde Mefiboset encontró refugio, era una tierra de olvido, un rincón remoto y marginado del reino de Israel. No había grandes palacios ni jardines frondosos, solo casas modestas dispersas entre campos áridos y colinas peladas. La vida aquí transcurría lentamente, marcada por el trabajo del campo y el pastoreo, lejos del bullicio y la corte de Jerusalén. Para Mefiboset, Lodebar representaba tanto un escondite como una prisión sin barrotes, donde la sombra de lo que pudo haber sido su vida siempre lo acompañaba. Con el tiempo,
Rumores sobre David, el antiguo amigo de su padre y ahora rey de Israel, comenzaron a llegar incluso a Lodebar. Se hablaba de sus victorias, de su justicia y de cómo había consolidado a las tribus de Israel bajo su mando. Mefiboset escuchaba estos cuentos con sentimientos encontrados. Por un lado, le alegraba saber que el amigo de su padre prosperaba y era un buen líder, pero por otro, cada historia era un recordatorio de todo lo que había perdido. A menudo, Mefiboset se retiraba a las colinas que rodeaban el pueblo para mirar hacia el horizonte y soñar despierto con un destino diferente. Recordaba las historias que su niñera le contaba sobre Jonatán y Saúl, sobre los días gloriosos y trágicos de batallas y promesas. Añoraba una vida en la que pudiera haber caminado por los palacios y consejos, una vida en la que su discapacidad no definiera cada aspecto de su existencia. Aunque resignado a su vida en Lodebar, el deseo de Mefiboset de ser parte de algo más grande, de recuperar un fragmento del legado de su padre, nunca se desvaneció completamente. En su corazón guardaba la esperanza de que algún día, de alguna manera, su historia podría entrelazarse nuevamente con los destinos de David y de Israel. Una mañana tranquila en Jerusalén, mientras David se sentaba en sus aposentos reflexionando sobre los tiempos pasados y las promesas hechas, una pregunta brotó de sus labios hacia uno de sus sirvientes. Segundo de Samuel 9, 1. Y dijo el rey: ¿No queda aún alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Impulsado por un sentido de lealtad y el recuerdo de su pacto con Jonatán, David inició la búsqueda de cualquier heredero vivo que pudiera haber sido olvidado con el tiempo. En Lodebar, la noticia de que el rey David había mandado buscar a cualquier descendiente de Jonatán cayó como un rayo sobre Mefiboset. Con el corazón palpitante, se preparó para el viaje a Jerusalén, un viaje cargado de ansiedad y esperanza. Acompañado por algunos de los hombres del rey, viajó a través de paisajes que parecían pintar una narrativa completamente distinta a su vida en Lodebar. Cada paso hacia la ciudad de David era un paso hacia un futuro incierto. Al llegar a Jerusalén, Mefiboset fue llevado directamente ante David. Con ayuda se acercó al trono, su corazón latiendo fuertemente mientras se postraba ante el rey, consciente de su propia fragilidad y la majestuosidad del lugar. Segundo de Samuel 9, 6. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. David, al verlo, no vio un hombre roto, sino al hijo de su querido amigo. Segundo de Samuel 9, 7. No temas, porque yo a la verdad usaré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te restituiré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y tú comerás pan a mi mesa siempre. La generosidad y misericordia de David eran abrumadoras, promesas que restauraban no solo tierras y título, sino también honor y esperanza. Mefiboset, profundamente conmovido, respondió con humildad, apenas creyendo la magnitud del cambio que su vida estaba tomando. Segundo de Samuel 9, 8. Entonces él se inclinó y dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Expresó sus palabras llenas de asombro y gratitud. Este encuentro marcó no solo un cambio en su estatus, sino también en su corazón, pues la bondad de David le mostró que aún en la desgracia, la fidelidad y el amor de las promesas pasadas podían traer redención. Los días siguientes fueron un torbellino para Mefiboset mientras se adaptaba a la vida en la corte, un mundo aparte del aislamiento de Lodebar. Aprendió rápidamente las costumbres de la corte, rodeado de intrigas y oportunidades. Comer a la mesa del rey, como uno más de sus hijos, era un honor que nunca imaginó posible. A cada momento se sorprendía de estar viviendo en medio de la historia de Israel, como protagonista de un capítulo que pensó que jamás se escribiría para él. Segundo de Samuel 9, 13. Así Mefiboset moraba en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey,
y era cojo de ambos pies. Así, entre los muros llenos de ecos de antiguos salmos y los pasillos que resonaban con planes y pactos, Mefiboset comenzó a forjar una nueva vida, una vida que nunca hubiera soñado en las colinas silenciosas de Lodebar. Sin embargo, la estabilidad de la corte se vio amenazada durante la rebelión de Absalón, el hijo de David, cuyo carisma y ambición lo llevaron a desafiar la autoridad de su propio padre. En medio de este tumulto, Siba, el siervo de la casa de Saúl encargado de las tierras de Mefiboset, vio una oportunidad para ascender en la jerarquía. Con astucia y un ojo puesto en la ganancia personal, Siba se presentó ante David con una narrativa falsa, alegando que Mefiboset había traicionado al rey, esperando recuperar el trono de su abuelo Saúl. David, ya agobiado por la traición de su hijo y las urgentes demandas de la guerra civil, reaccionó de manera precipitada a las palabras de Siba. Sin la oportunidad de verificar la información y recordando la complicada historia de su familia, David concedió a Siba todas las propiedades de Mefiboset, creyendo erróneamente que había elegido el bando de Absalón. Segundo de Samuel 16:4. Entonces dijo el rey a Siba: «He aquí, tuyo es todo lo que pertenecía a Mefiboset». Y Siba dijo: «Yo me inclino, halle yo gracia delante de ti, oh rey señor mío». Esta decisión fue un golpe devastador para Mefiboset, quien se vio despojado no solo de sus tierras, sino también de la confianza de aquel a quien consideraba su protector. El sentimiento de traición golpeó profundamente a Mefiboset. Atrapado en la corte, observaba cómo los eventos se desarrollaban con una sensación de impotencia y angustia. Su lealtad hacia David era incuestionable, pero las circunstancias le impedían demostrar su fidelidad y clarificar su posición. La injusticia de la situación pesaba sobre él, oscureciendo su percepción de la corte que una vez consideró un refugio. Cuando la rebelión de Absalón fue sofocada y el orden comenzó a restablecerse, David regresó a Jerusalén, enfrentando las secuelas de su huida y las decisiones tomadas en medio de la crisis. Entre ellas, la situación de Mefiboset requería atención. La corte estaba en expectativa, preguntándose cómo el rey resolvería las complicaciones surgidas por las falsas acusaciones de Siba. Mefiboset se presentó ante David, llevando las marcas de su sufrimiento, no solo físico, sino también emocional. Durante todo el tiempo que David estuvo ausente, Mefiboset no había cuidado de su apariencia, un signo de duelo y solidaridad hacia el rey, reflejando su angustia y lealtad inquebrantable. Segundo de Samuel 19:24. Venía con los pies sin lavar y la barba sin recortar, y con sus vestidos sin lavar, desde el día que el rey se fue hasta el día que volvió en paz. Ahora, delante de David, Mefiboset explicó con voz temblorosa pero firme cómo Siba lo había engañado y tergiversado sus intenciones. Reveló que lejos de anhelar el trono, su mayor deseo había sido siempre la seguridad y el bienestar de David. Segundo de Samuel 19:26-27. Mefiboset dijo al rey: «Mi señor el rey, mi siervo me engañó. Pero mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca». David escuchó, viendo en el rostro y las palabras de Mefiboset la sinceridad de su corazón. La decisión no era sencilla, pues las acciones durante su ausencia habían cambiado el curso de muchas vidas. En un gesto que buscaba equilibrar justicia y misericordia, David determinó que las tierras que originalmente pertenecían a Saúl y que había otorgado a Siba, ahora serían compartidas entre Siba y Mefiboset. Segundo de Samuel 19:29. Y el rey dijo: «¿Y para qué habláis aún de vuestros asuntos? Yo he dicho, tú y Siba, repartíos las tierras». Esta resolución no satisfizo completamente a todos, pero reflejó el deseo de David de corregir un error.
LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. Sin generar más conflictos. Mefiboset, por su parte, mostró una grandeza de espíritu raramente vista. Ante la decisión de David, optó por renunciar a su reclamación sobre la totalidad de la herencia diciendo, segundo de Samuel 19:30, dígale él que lo tome todo, puesto que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. Su respuesta no solo demostraba su perdón y lealtad hacia David, sino también una profunda comprensión de lo que realmente importaba, la paz y la estabilidad del reino y el bienestar de David, más que cualquier posesión terrenal. Reflexionando sobre los acontecimientos, Mefiboset llegó a entender que el poder y la lealtad eran conceptos que podían ser fácilmente malinterpretados y manipulados. En su corazón sabía que la verdadera lealtad era un asunto de acciones y sacrificios personales, no de palabras y promesas vacías. Esta comprensión lo llenaba de una paz que había escaseado en su vida, marcada por la tragedia y la manipulación. Con el tiempo, la relación entre David y Mefiboset se fortaleció, encontrando un nuevo terreno basado en el respeto mutuo y el entendimiento. La corte observó cómo Mefiboset, a pesar de todo lo que había sufrido, continuaba mostrando una fidelidad inquebrantable, ganándose un lugar de honor en el reino. Así, entre los muros de Jerusalén se escribía un capítulo de reconciliación y perdón, donde antiguas heridas daban paso a una paz duradera. A lo largo de los años, tanto David como Mefiboset aprendieron valiosas lecciones el uno del otro. David aprendió el verdadero significado de la misericordia y la importancia de buscar la verdad antes de emitir un juicio. Mefiboset, por su parte, enseñó a todos en la corte sobre la fortaleza que se encuentra en el perdón y la paz que llega cuando se dejan atrás el rencor y la amargura. Estas enseñanzas no solo moldearon su relación, sino que también dejaron una marca indeleble en todos aquellos que observaban y escuchaban. Su vida se convirtió en un testimonio de cómo la gracia puede elevar a los caídos y de cómo la nobleza de espíritu puede superar las más grandes adversidades físicas. Generaciones futuras mirarían hacia él como un símbolo de integridad y resiliencia, inspirando a muchos a valorar la justicia y la misericordia por encima de las ventajas temporales o el poder material. Cuando Mefiboset falleció, fue recordado no como el joven príncipe que perdió un reino, sino como el hombre que ganó el respeto y amor de un reino entero por su carácter y su fe inquebrantable. En el epílogo de la historia de Mefiboset, su legado se considera como una cápsula del tiempo que captura las verdades eternas sobre el carácter humano y la divina providencia. Su vida enseña que en los oscuros valles de la traición y la pérdida pueden encontrarse los más altos picos de la redención y la reconciliación. Mefiboset, a través de su vida y su legado, sigue siendo una figura de profunda relevancia, recordando a todos que las mayores pruebas pueden dar paso a las más grandes victorias del espíritu humano. Mateo 24:13. Pero el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Luego de adentrarnos en esta increíble historia de Mefiboset, los invito a unirnos en oración. Cerrando nuestros ojos y abriendo nuestros corazones, reflexionemos sobre las enseñanzas de misericordia, justicia y redención que hemos descubierto a través de su vida. Oremos. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti llenos de asombro por tu gracia manifestada en la historia de Mefiboset. Te damos gracias por mostrarnos cómo tu amor y tu misericordia
pueden transformar las circunstancias más difíciles en testimonios de tu poder y bondad. Señor, al igual que Mefiboset, muchos de nosotros enfrentamos desafíos y adversidades que a veces parecen insuperables. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos des la gracia de perdonar a aquellos que nos han hecho daño y la sabiduría para actuar con justicia y misericordia hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a aprender de David y Mefiboset la importancia de buscar la verdad y actuar con integridad. Inspíranos a ofrecer bondad a los demás, no porque lo merezcan, sino porque refleja tu carácter y tu amor hacia nosotros. Te pedimos que nuestras vidas sean un reflejo de tu redención, que, como Mefiboset, podamos superar nuestras limitaciones y desafíos con la fuerza que nos proporcionas, mostrando al mundo tu poder transformador. Que nuestra fe en ti nos impulse a vivir vidas que honren tu nombre, vidas que sean testimonios vivos de tu gracia y tu misericordia, alentando a otros a buscar tu rostro y tu verdad. Concluimos esta oración en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que tú continúas obrando en cada uno de nosotros, transformando nuestras vidas y guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y paz. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Mefiboset. Si te ha inspirado y deseas explorar más historias transformadoras como esta, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Oasis Bíblico. No olvides darle me gusta a este video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros contenidos. Nos encantaría saber qué piensas, así que por favor, deja tus comentarios abajo. Cuéntanos qué otras historias bíblicas te gustaría que exploráramos o si hay algún tema específico que te interesa profundizar. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Oasis Bíblico. Hasta la... Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now. You call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Próxima.